Una pregunta que me hacen los pacientes con bastante frecuencia cuando les acabo de diagnosticar una enfermedad renal es: pero doctora, ¿la enfermedad me está afectando a un riñón o a los dos? Esta pequeña confusión puede surgir de la forma que tenemos los médicos de expresarnos. Muchas veces hablamos de las enfermedades del riñón. Hablamos del riñón como una entidad que engloba la función de los dos riñones, pero no quiere decir que nos estemos refiriendo a un riñón en concreto. La confusión también puede surgir de aquellos pacientes que se someten a una biopsia renal donde solo se les toma una muestra de uno de los dos riñones y pueden pensar que el riñón que tienen enfermo es única y exclusivamente el riñón que estamos pinchando. Pero la realidad es que cuando hablamos de enfermedad renal crónica estamos hablando de algo que afecta a los dos riñones por igual. Sí que existen algunas situaciones concretas donde el daño del riñón solo lo sufre uno de los dos, pero esto son cosas muy concretas y que son fácilmente identificables. Por ejemplo, si hemos tenido un infarto en uno de los dos riñones, pues vamos a saber definir claramente cuál fue el infarto donde nos dio el golpe de dolor y cuál es el que ha perdido esa funcionalidad. Si hemos tenido una piedra que nos ha obstruido la salida de la orina de uno de los dos lados, vamos a recordarlo porque tuvimos el cólico en ese lado y además el urólogo nos intervino esa piedra y nos colocó un catéter doble J. Pero el resto de enfermedades, como pueden ser la diabetes, la enfermedad renal diabética, la enfermedad renal por hipertensión, las glomerulonefritis, todas son bilaterales, afectan a ambos riñones por igual. Cuando nosotros vemos los valores de función renal en nuestros análisis o los valores de proteinuria en las analíticas de orina, lo que estamos viendo es la totalidad de nuestros dos riñones simultáneamente. Es decir, que si en nuestros análisis la creatinina está alta y el filtrado está bajo porque tenemos enfermedad renal, eso implica que los dos riñones están teniendo ese problema. Los análisis son incapaces de discriminar qué porcentaje de función está teniendo cada uno de los dos riñones por separado. La única prueba que existe en medicina para poder hacer una estimación aproximada de este dato es una prueba de medicina nuclear que se llama gammagrafía renal. Este tipo de prueba solo se suele realizar en aquellos pacientes donde se sospecha que uno de los dos riñones está perdiendo funcionalidad respecto al otro. Por ejemplo, si tenemos una uropatía obstructiva, una hidronefrosis crónica, puede que el urólogo nos solicite esta prueba para ver si el riñón que tiene esa dilatación de la vía urinaria está perdiendo funcionalidad. Las enfermedades renales que son secundarias a trastornos metabólicos o sistémicos, como pueden ser la diabetes o la hipertensión o las enfermedades autoinmunes, van a estar afectados ambos riñones por igual porque el trastorno realmente no está en los riñones, sino está en nuestra sangre. Si tenemos diabetes, vamos a tener exceso de azúcares circulando que, pues entre otros órganos, va a dañar a ambos riñones por igual. Si tenemos una glomerulonefritis, por ejemplo, en pacientes que tienen lupus, es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que pueden ir dañando distintos órganos y uno de los órganos afectados pueden ser los riñones, que también se van a afectar por igual. En ocasiones hay personas que desarrollan la insuficiencia renal a raíz de que le quitan un riñón, por ejemplo, por un cáncer renal. En estos casos, el hecho de que el riñón que se queda solo desarrolle insuficiencia renal, lo que suele indicar es que nosotros ya teníamos previamente cierta susceptibilidad a tener un daño renal. Probablemente habíamos perdido nuestra reserva funcional por otros factores de riesgo, como puede ser la hipertensión, la obesidad, un inadecuado estilo de vida, consumo crónico de antiinflamatorios, porque habitualmente un riñón único, si estamos sanos, puede ser capaz de compensar la función del riñón que se pierde. Así que cuando tengáis un diagnóstico ya formalizado de enfermedad renal crónica o de proteinuria, es un trastorno que afecta a ambos riñones a la vez. Las únicas situaciones en las que se afecta un único riñón son cosas localizadas, como ya os mencioné antes, y la mayoría de veces no se traduce en una alteración analítica, porque el riñón contralateral debería de ser capaz de compensarlo. Si aparece una alteración analítica, quiere decir que el riñón que teóricamente estaba sano no está siendo capaz de compensar y ha enfermado como consecuencia. Espero que si alguno de vosotros teníais esa pequeña duda o confusión, os la haya podido aclarar. Y nada, que paséis buena tarde y suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. Hasta luego.